Trump cierra el cerco después de que el Pentágono advirtiera que Estados Unidos ya tiene fuerzas militares posicionadas en el Caribe para actuar contra el régimen cubano si la orden sale de la Casa Blanca. Este viernes 29 de mayo de 2026, la alerta llega como presión directa sobre La Habana, porque Trump ya no trata a Cuba como una dictadura vieja y aislada, sino como una base hostil a pocos minutos de Florida, sostenida por la represión, la falta de transparencia y alianzas peligrosas con rivales de Washington. El cerco involucra barcos, aeronaves, infantes de marina, presión económica, acusaciones criminales contra Raúl Castro y el discurso duro de Marco Rubio contra el comunismo cubano. ¿Qué quiere Trump sacar de La Habana? ¿Por qué el régimen cubano se volvió un objetivo ahora? ¿Cómo puede terminar este cerco? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte, porque aquí hay videos así todos los días. El movimiento principal ocurre en el Caribe, cerca de la costa estadounidense, donde la Marina de los Estados Unidos mantiene medios capaces de presionar a Cuba por mar y por aire. El Pentágono no necesita anunciar una invasión para asustar a La Habana. La simple presencia de barcos, aeronaves de patrulla, grupos anfibios y bases cercanas ya cambia el cálculo del régimen. Cuba sabe que está demasiado cerca de Florida como para tratar a Washington como un enemigo lejano. El núcleo de la presión comenzó cuando Trump declaró una emergencia nacional contra el gobierno cubano. La Casa Blanca empezó a acusar a La Habana de amenazar la seguridad de Estados Unidos, mantener relaciones con regímenes enemigos y servir como punto de apoyo para la inteligencia extranjera en el hemisferio. En la práctica, esa medida permitió ampliar las sanciones y apuntar al punto más débil de la isla, el combustible. Cuba depende del combustible externo para mantener la energía, el transporte, los hospitales, la comida refrigerada, el turismo y los servicios básicos. Cuando Washington presiona por esa vía, el impacto se ve en los apagones, en las filas, en el transporte detenido y en la irritación de una población cansada de promesas revolucionarias. El régimen intenta culpar a Estados Unidos, pero la verdad incómoda es que la dictadura creó una nación sin autonomía, sin prosperidad y sin una salida fácil. Marco Rubio entró en esa ofensiva de los primeros líderes del gobierno cubano. Él sabe que Cuba no es solo una isla en crisis. Cuba siempre ha funcionado como centro ideológico de regímenes de izquierda en la región, con influencia sobre Venezuela, Nicaragua y aliados anti-Washington. Por eso la presión de Trump no apunta solo a Miguel Díaz-Canel. Apunta a la estructura comunista que sobrevivió durante décadas vendiendo resistencia mientras el pueblo se hundía en la escasez. La acusación contra Raúl Castro abrió un nuevo campo de ataque. El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso al ex jefe cubano en el centro del caso de los aviones de la organización Hermanos al Rescate, derribados en 1996. 4 personas murieron, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Raúl era ministro de Defensa en ese momento. La denuncia no es solo un intento de arresto. Esto convierte a la cúpula cubana en un objetivo jurídico y le quita al régimen la protección moral que siempre intentó venderle al mundo. Raúl Castro difícilmente será entregado por La Habana. Él todavía representa a la vieja guardia del sistema, incluso sin dirigir formalmente el gobierno como antes. Pero Trump no necesita que Cuba lo entregue mañana para ganar esta etapa. El efecto político ya existe. El nombre histórico del régimen pasó a ser tratado por Washington como acusado de la muerte de estadounidenses. Eso pone presión sobre militares, diplomáticos, aliados externos y operadores que rodean a la élite cubana. El Pentágono aparece como instrumento de fuerza en este tablero. La advertencia de que hay medios listos en el Caribe le da a Trump varias opciones, sin atar a la Casa Blanca a una sola decisión. Él puede reforzar bloqueos, aumentar la vigilancia naval, dificultar el abastecimiento, hacer demostraciones de fuerza, apoyar la presión interna o guardar la opción militar para un momento más favorable. Esa ambigüedad deja a La Habana sin saber de dónde vendrá el próximo golpe. La presencia estadounidense también manda un mensaje a Rusia y China. Trump no acepta que rivales estratégicos usen Cuba como punto de influencia cerca de la costa estadounidense. La Habana puede intentar vender esa relación como una cooperación normal, pero Washington ve un riesgo de inteligencia, tecnología y presión política. Para Trump, el Caribe no puede convertirse en el patio trasero de los adversarios mientras la Casa Blanca observa en silencio.
Cuba respondió con temor visible. Las autoridades del régimen empezaron a hablar de amenaza de agresión militar e intentaron transformar la presión estadounidense en una narrativa de soberanía. Pero ese discurso pierde fuerza cuando la población enfrenta apagones, salarios bajos, tiendas vacías y represión contra quienes se quejan. El régimen quiere que el pueblo vea a Trump como enemigo, pero mucha gente en Cuba mira su propia vida y entiende que el problema está dentro del sistema. La estrategia de Trump avanza por capas. Primero viene el apretón económico, después viene la acusación criminal contra la vieja cúpula. Luego viene la presión diplomática dirigida por Rubio. Por último, la presencia militar deja claro que la conversación no es solo burocrática. Esa combinación pone a La Habana en el peor lugar posible, sin dinero, sin combustible, sin prestigio y sin certeza sobre la reacción estadounidense. Una invasión a gran escala sigue siendo la carta más fuerte. Existe como una amenaza extrema, pero no tiene que ser la primera opción. Para Trump, la presión puede funcionar mejor si el régimen siente que cada semana empeora su posición. Un desembarco militar implicaría riesgos, propaganda para la dictadura y un costo político. Un cerco bien calculado puede forzar fracturas internas sin entregarle al Partido Comunista la imagen de víctima heroica. Cuba tiene fuerzas armadas debilitadas, equipos viejos y una economía en ruinas. En una guerra convencional, la isla no tendría cómo enfrentar el poder estadounidense. El desafío para Washington sería evitar que el régimen convirtiera una caída rápida en una resistencia prolongada dentro de las ciudades. Por eso la Casa Blanca trabaja con presión, tiempo y miedo, no solo con ofensiva militar. Cuando una dictadura entra en esa categoría, cada barco en el Caribe, cada sanción y cada proceso judicial pasa a tener otro peso. La caída de Maduro también pesa entre bastidores. La Habana siguió la operación estadounidense contra Caracas y sabe que perdió una parte importante de su protección regional. Durante años, Venezuela funcionó como fuente de energía, dinero y apoyo político para Cuba. Con ese eje debilitado, el régimen cubano quedó más expuesto. Trump ahora aprovecha esa debilidad para presionar a la isla en el momento en que tiene menos margen para reaccionar. La Casa Blanca puede mantener todas esas opciones abiertas mientras observa si el régimen se fractura desde dentro. La Habana intenta ganar tiempo, pero ahora el tiempo juega en contra del régimen. Cada apagón irrita a la población, cada sanción aleja a los socios, cada declaración de Rubio aumenta la presión. Cada movimiento del Pentágono recuerda que Estados Unidos está cerca. Trump puso a Cuba en una posición que a la dictadura no le gusta. Reaccionar puede empeorar las cosas. Retroceder puede debilitarla. Ignorar puede acelerar el aislamiento. El cierre del cerco no depende de una sola orden militar. Ya ocurre por la suma de medidas que le quitan el oxígeno a La Habana, mientras el Pentágono mantiene fuerzas en el Caribe y la justicia estadounidense apunta a la vieja cúpula. Yo soy Milson Alves, global internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves, Global.